Ella es doña María Teresa Fernández Reyes y nos hablará de la detención temprana, una prueba de creatividad gráfica infantil. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya casi. Siento que por la prisa ya hayáis tenido el descansito tan pequeñito, pero bueno. Antes que nada quiero agradecer también a la organización y al CEP, pues bueno, que contaran conmigo con un listón muy alto, porque claro, sustituir a la doctora Luz Pérez pues implica un nivel de expectativas que... ¿No se oye? Bueno. Bueno, entonces sí que es verdad que por otro lado para nosotros pues era una oportunidad también de ofreceros, ¿no?, y enseñaros un poco la forma de la que trabajamos habitualmente. Sabéis que nosotros estamos en el Centro Cádiz de Sevilla, que es un centro que trabaja sobre todo con alumnos de altas capacidades, pero es un centro que trabajamos a nivel de intervención extracurricular y extraescolar. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese trabajo nosotros llevamos una parte importante y desde hace varios años ya de trabajos de investigación, porque entendemos que es un tema que hay muchísimas cosas por hacer y yo siempre animo a todas las personas que estén implicadas, interesadas en el tema, a que trabajen e investiguen, porque veis que hace falta. Hace falta materiales, hacen falta recursos, hace falta gente que esté implicada en el tema y que transmita también esa motivación por trabajar con los alumnos y alumnas de altas capacidades, igual que por todos los alumnos y alumnas, lógicamente. A mí me gusta mucho el cariz que está tomando la jornada en el sentido de que sí que es verdad que no estamos insistiendo ni en el tema de CI, o por lo menos estamos procurando no insistir en el tema de CI. También te queda la cosa de, por Dios, después de tantos años ya que llevamos con esto, todavía estamos con el 130, con el 120, ay no, percentiles, bueno, como decimos muchas veces, llámalo X, al final lo que tenemos que hacer es detectar las habilidades, las potencialidades de nuestros niños y niñas. A nosotros no es por moda, pero el tema de las inteligencias múltiples, luego comentaremos muy brevemente porque entendemos que todos lo conocéis, es un tema que nos fascina y nos gusta mucho llevarlo a cabo en nuestro trabajo del día a día que hacemos con estos niños. No por nada, sino porque es una forma ideal de trabajar. Es decir, no centrar exclusivamente las actividades ni en un área, ni en una competencia, ni en un método, ni en una forma. Los niños tenemos que intentar aprovechar al máximo el potencial que tienen, sea el que sea. También hemos escuchado a lo largo de las jornadas hablar mucho del cambio en la metodología. Lógicamente eso es algo fundamental. Mover eso cuesta muchísimo trabajo, muchísima concienciación sobre esa forma y muchísima implicación. Al final la implicación la tenemos que tener en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Pues bueno, vamos a ir viendo qué metodología es la que está dando actualmente mayores resultados, cuál es la forma mejor, ¿no?, de trabajar con los niños. Pues vamos a ir todos un poquito trabajando en esa línea que conseguiremos muchísimo. Cuando nosotros, como os decía antes, íbamos a venir de todas formas a las jornadas, tenemos un stand allí fuera en el hall, donde es la primera vez, porque la traemos calentita, la prueba de creatividad gráfica infantil. Hemos comentado en algunas jornadas que estábamos trabajando, estábamos investigando sobre ello, pero bueno, ya la tenemos en papel, publicada, editada, con lo cual para nosotros era una satisfacción enorme poder presentarla en unas jornadas de estas características. ¿Por qué empezamos hablando de la detección temprana? Porque a raíz de esa importancia de detectar a un niño desde que es pequeñito, pequeñita, es cuando surge nuestra labor de investigación en el terreno, en el campo de la creatividad. ¿Qué es la detección temprana? ¿O para qué sirve la detección temprana? Porque también es muy fácil y todos tenemos el mensaje de tenemos que detectar pronto, cuanto antes mejor. Pero después muchas veces nos encontramos, vamos a esperar a que llegue a los 6 años y falta la coletilla de a ver si se la ha pasado al niño y ya se ha vuelto normal y ya no hay que evaluarlo y ya no, porque ya a los 6 años parece que es la edad crítica, crucial, donde ya el niño dice, sí, ahora me voy a presentar como alta capacidad, hasta ahora lo que estaba haciendo es un paripé. No, o sea, los que tenéis hijos y los que tenéis alumnos con altas capacidades, esos niños están desde chiquititos en el cole, en la aula, o dando por saco, molestando porque me aburro y porque no sé qué hacer, o están en plan máquina, dame más, y me aburro, porque es que lo que me estás explicando, lo que me vais a explicar durante 3 años, cuando yo estoy en infantil de 3 ya lo sé. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? No podemos olvidarnos de ellos o no podemos aplazarlos. Sabemos que muchas veces
Decimos, el desarrollo cognitivo, vamos a buscar esa cierta estabilidad, pero la estabilidad cognitiva estamos hablando hasta los 13, 14, 16, según quien leamos. Parece que es crucial que vamos a empezar con la estabilidad cognitiva de las altas capacidades a partir de los 6 años. Vamos a tener que tenemos muchos indicadores antes de esa edad. ¿Para qué sirve detectar temprano? Para conocer mejor a los niños, para el desarrollo integral del alumno desde chiquitito. Sabemos perfectamente. ¿Cuántas veces hablamos de aspectos que no son tan cognitivos o no son tan medibles o no llegan a ser tan objetivos como unas habilidades, ¿no? Es decir, este niño tiene un genio desde chiquitito. Este niño hay que ver el carácter que tiene. Este niño es tímido desde chiquitito. Pues con este tema pasa lo mismo. Desde chiquitito muchas veces vamos viendo los perfiles de los críos como son. Evitamos el fracaso, que muchas veces decimos que la clave para prevenir el fracaso escolar está en la educación infantil. Tenemos que empezar bien, esto es como todo. Si no empezamos bien, mal camino llevamos. Pero tenemos que intentar empezar bien, conociendo a nuestros alumnos, potenciar la autoestima. Todo eso son condiciones, son actuaciones que después vamos a poder ir teniendo para favorecer ese desarrollo íntegro. Esto lo planteaba antes. La clave para prevenir el fracaso es la educación infantil. Vamos a ver, nos encontramos con cuestiones como esta. El niño, planteamiento que te hacen los padres, es muy crítico y selectivo con sus amigos. En su cumpleaños solo invitó a 6 compañeros porque decía que quería un cumpleaños pacífico. Dice, cuando los niños quieren lo contrario, quieren el mogollón, las bolas, vamos a tirarnos las bolas y vienen a regañarnos al final porque no nos hemos tirado las bolas, nos hemos tirado la tarta además. Entonces, estos niños muchas veces, os digo ejemplos reales de comentarios, para que vayáis viendo pinceladas. Los padres piensan que no se siente integrado en su grupo porque este curso llegó a pedirle al profesor que lo castigase sin recreo porque nadie quería jugar con él. No quiero salir al recreo, ¿para qué? Yo ahí siempre insisto en que hay que hacer la diferencia. En un recreo podemos tener un niño que está llorando amargamente por los rincones porque nadie quiere jugar con él y porque se siente desplazado, porque tenga un problema social, o podemos tener un alumno que está mirando los bichos, mirando las nubes, hablando con las señas, haciendo un dibujito para crear una carretera para las hormigas. ¿Eso es estar solo realmente? A lo mejor físicamente está solo, pero el niño está haciendo algo mucho más útil que lo que puede hacer o lo que a él le aporta, mucho más que darle patadas a un balón. Lo típico que decimos a la mayoría, que hay muchos que sí les gusta también, pero a la mayoría no les gusta jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque correr del balón, pues detrás del balón, pues vaya tontería, ¿no? Ha ayudado mucho para el tema de la socialización en el fútbol, todos los alumnos que hay de la liga, del tal y del cual, porque se aprenden perfectamente quiénes son los jugadores, el equipo, cómo se escribe tal, cómo se escribe. Entonces, les da un poquito de pauta de actuación, ¿no? Una cierta herramienta. Frases como estas. Yo confío tanto en mí, tú tranquila, mamá, con 5 años. Que los padres, claro, es que me ha dicho esto no es normal, esto no es lo habitual. O preguntas como esta, ¿las ballenas tienen saliva? Pues yo qué sé, yo no me lo he planteado en la vida, si las ballenas, nosotros no lo hemos planteado, ellos se lo plantean. Tema de la religión. ¿Entonces Adán y Eva eran cromañones o esto cómo va? Porque a mí las catequesis me cuentan una cosa, pero yo entiendo que los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Dónde encajo Adán y Eva? Colorea, que lo explicaba antes muy bien Lola. Señor, ¿sabes que si sacas el dibujo por la impresora sale ya marrón? El oso. No me pidas que coloree el oso, porque ya vamos a lo práctico. Estamos hablando mucho de las tecnologías, de los medios. Decía el profesor Turón el primer día, no hace falta leerse la lista de los Reyes Godos para aprendérsela, si ya la tenemos, pues esto igual. ¿Para qué me tienes coloreando si ya perfectamente lo sacas? Ellos son conocedores de todas estas metodologías y técnicas, muchas veces mejor que nosotros. Lo mejor que le puede pasar a un niño, en este caso Pedro, es entrar en un parking subterráneo. Se vuelve loco con las matrículas, las marcas de los coches, va desde 3 años y desde 2. Esos son puntos muy claros. Niño o niña, le suele gustar más a los niños el tema de los coches, pero el tema de las matrículas, de empezar a ver los números, de empezar a ver las letras, las marcas, es un llavero, este es un Hyundai Sirocco, no sé qué, no sé cuánto ya, las submarcas, perfecto. ¿Qué es el infinito, mamá? ¿Y entonces qué significa ínfimo? ¿Se parecen? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Todo esto son, de verdad, preguntas del día a día, de las que tenemos allí de los niños que los padres nos transmiten, porque es una realidad como un castillo. ¿Por qué es muy importante profundizar en el área, sobre todo de educación infantil, en general, en la etapa de infantil? Por el alto potencial y la plasticidad que estamos hablando. Estamos en una edad fantástica para aprender a desarrollar. Todo lo que estamos diciendo
o todo lo que se está diciendo, los aprendizajes cooperativos, las formas de trabajar, los trabajos por proyectos, le viene bien a todos los niños. ¿Qué ocurre? Que nos va a permitir realmente llevar el ritmo que cada uno puede llevar. Se puede adaptar, son metodologías que yo creo que de lo más positivo que tiene es que realmente se pueden adaptar al ritmo de cada uno. Hay veces, hay centros que lo trabajan de tal forma que cuando tú planteas una necesidad educativa te dicen, no importa, no hay que hacer nada especial, cada uno va trabajando a su ritmo, con lo cual no nos permite, no tiene que ser un trabajo extra, una programación extra, algo fuera de serie. Este autor afirmaba que la característica más estable del ser humano es su capacidad de modificación. Si vamos hacia adentro, si vamos a que todo esté en la norma, que todo esté en la media, lo conseguiremos. Pero ¿qué tendremos como consecuencia? La desmotivación, el bajo rendimiento, el bajo logro, las bajas expectativas. Son niños que no se espera. De verdad que es una cosa tan simple como planteárnoslo. Muchas veces decimos, el pilar fundamental o uno de los pilares básicos para un buen desarrollo de niños y niñas de altas capacidades es el hábito de trabajo y la motivación. Si yo no consigo un buen hábito de trabajo, lo voy a llevar siempre todo cogido con pinza, todo por los pelos, no voy a profundizar. Va a llegar seguramente, unos le llegan en secundaria, otro en bachillerato, otro en la universidad, que cuando se tienen que poner las pilas no saben cómo ponérselas. No es que no puedan, es que no saben porque nadie le ha dado las herramientas. Ahora tenemos un niño en primero de primaria, en segundo, en tercero, todo 10, sin esfuerzo. ¿Y qué le vamos a hacer si total si sacamos buenas notas? Las niñas, sobre todo, que nos ha tocado el tema del género, pero siempre nos gusta hacer mucho hincapié, que las niñas, además, estamos viendo cada vez más que el problema lo tenemos en la adolescencia. Fijaros que los niños son más rompedores. Sabéis que los niños siempre empiezan dando más por saco en la clase, me aburro, me pongo a mirar para acá, para allá, tal. Las niñas prefieren, siempre lo decimos, sacrificar incluso su desarrollo cognitivo con tal de ser aceptadas por el grupo. ¿Qué ocurre? Que me callo, termino, ya he terminado, me pongo a leer, me pongo a dibujar, me pongo a tal. Nadie se da cuenta, pero sobre todo nadie ve la necesidad de lo que le puede estar ocurriendo a esa niña, nadie está tirando de ella. De los niños se tira antes, ¿por qué? Porque puedo hacer pipí, puedo sacar punta, le doy al compañero, ya me estoy aburriendo, ya algo le pasa, que lo vea la orientadora a ver si es un TDAH o tiene un déficit de atención porque algo tiene el niño. Y al final eso es una consecuencia de una posible alta capacidad, de un aburrimiento en el aula. ¿Qué ocurre con las niñas? Que como no surge la necesidad, ¿para qué la vamos a evaluar si va bien, si sacan buenas notas? ¿Tú para qué quieres? ¿Para etiquetarla? No, para etiquetar. Pero esa niña o ese niño no evaluado está perdiendo la oportunidad, está perdiendo oportunidades académicas, está perdiendo derecho a tener algo diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de etapas, sobre todo de infantil, muy importantes para empezar a trabajar desde el principio. Si yo a un niño no tiro de él en toda esa etapa de primaria, después, ¿cuál es el problema en secundaria? Es que es un flojo. Es que el niño es un flojo, es que se ha tirado, no da un palo al agua, no quiere trabajar. ¿Alguien le ha enseñado a trabajar? No. ¿Quién ha tirado de él? Se ponen los padres por la tarde a decirle, haz esto, haz lo otro, que el niño llega un momento que te dice, a mí no me ponga más cosas, que yo hago lo que hacen en mi clase, a mí no me vaya a poner tú una tarea extra. Todo eso lo tenemos que hacer desde el cole, porque si no estamos dándole la responsabilidad o le entra ese agobio también a los padres, algo tengo que hacer con este niño. Pero el niño, ¿qué ocurre? Que se va acomodando. Es fundamental buscar los medios adecuados para favorecer ese desarrollo cognitivo desde el punto donde se encuentre cada niño. Fijaros que tampoco estamos diciendo cosas específicas de niños de altas capacidades. Estamos en el tema que estamos y estamos en el sector que estamos, pero estamos hablando de cosas específicas. Yo este autor digo Mihaly, porque al principio no sé cómo se dice. El niño, como toda persona humana, tiene momentos en el que hacer, el sentir y el pensar lo llevan de tal forma que disfruta con su actividad y llega incluso a perder la noción del tiempo. Esto nos suena a la famosa motivación que hablamos de los alumnos de altas capacidades. Es esto. Pero esto no lo dice este autor para los niños de altas capacidades, lo dice para todos. Un niño tiene que disfrutar con la actividad que está haciendo, un niño tiene que disfrutar con lo que se le esté planteando y a partir de ahí sacaremos mucho más provecho. También las estrategias que tenemos cada vez más a la mano de Eduard de Bono, del pensamiento lateral, de todo lo que es trabajar el pensamiento divergente, sea con los 6 sombreros o sea sin los 6 sombreros. Pero todas esas estrategias son estrategias muy prácticas que nos van a ayudar en el aula a ir dándole, ¿no? A fomentar sobre todo la creatividad. Han hablado ambas Lolas
de la creatividad estupendamente, con dos visiones diferentes, una parte más científica y después viendo cuáles son todos esos factores, ¿no?, que se deben medir o que definen, en teoría, igual dentro de 10 años salen otras definiciones, otros ítems, pero bueno, los que tenemos ahora mismo, estupendamente. Pero eso lo podemos hacer en todas las áreas. La educación infantil es un tiempo, además, ideal para fomentar este pensamiento creativo. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Que el niño en infantil trabaja por proyectos, trabaja en grupitos, tal, llega primero de primaria, cada uno a su mesa, cada uno a su sitio, todo separado, o como mucho en U, o como mucho, perdemos los rincones, perdemos los proyectos, perdemos un montón de cosas. Vamos a aprovechar bien esa etapa de infantil, pero no se lo frenemos en el paso a primaria, porque entonces lo que era de una forma, ahora resulta que el niño ha madurado, se ha vuelto de un serio de repente. No le pasa a un niño con 6 años de repente una seriedad, es que todo el entorno que le estamos poniendo es mucho más cerrado y es mucho más cohibido, ¿no?, para expresar ese desarrollo. Y las inteligencias múltiples, pues no os voy a comentar, no vamos a entrar en la inteligencia múltiple, pero sí que es verdad que al final prácticamente todos estamos hablando de lo mismo. Llamémoslo inteligencias múltiples, llamémoslo talento. Si hablamos de un talento matemático, pues hablamos de una inteligencia lógica matemática. Si hablamos de un talento verbal, hablamos de una inteligencia verbal. Aquí, ¿qué ocurre? Que en la teoría de las inteligencias múltiples también nos hablan de la parte personal, ¿no?, de la intrapersonal, la interpersonal, la emocional, la naturalista. Naturalista, ¿cuántos niños tenemos? Si definimos solo por inteligencia naturalista, podemos sacar talento. ¿Cuántos les encantan las plantas, la botánica, la biología, el medio ambiente? Temas muy propios de estos niños que si los trabajamos de forma conveniente, le va a servir a él y le va a servir al resto de la clase. Yo siempre digo que cualquier intervención que se haga en el aula para alumnos de altas capacidades no le beneficia solo al de altas capacidades, le beneficia a todo el aula. El tirar, el ponernos en vez del objetivo de la media para abajo, ponernos de la media para arriba, va a hacer... Pero bueno, yo no vengo a hablar tampoco de eso, pasa que me gusta mucho hablar. Vamos a ver, profe, ya he terminado, ¿qué hago? Ponte a dibujar. Y ahora el niño te dibuja esto. Entonces tú dices, pero después le pasas una prueba y te dices, no, pero no es creativo, porque en 4 minutos no fue capaz de darme X preguntas. Esto os hablo de un niño de 4 años. Este es su cuaderno de las actividades de infantil, ¿no? Pues en todas las páginas de detrás tenemos cosas como esta, ¿no? Aquí categoriza, clasifica, hace como una especie de su laboratorio personal. Fijaros lo que está pasando por la cabeza de ese niño en vez de una vez que además ya ha hecho la ficha. Nos podemos encontrar con que además otro te diga qué tontería de ficha, no la quiero hacer. Entonces no tiene la opción de después hacer esto incluso por detrás. Nos tendremos que parar antes. ¿Por qué no quiere hacer este niño la ficha? Yo recuerdo un niño con 3 añitos, venían los padres agobiados porque era un tema de conducta. Que no quería ir al cole, que no quería ir al cole, que no quería ir al cole. ¿Y qué pasaba? Que la señora le ponía la ficha para colorear, protípico para colorear. Y el niño no quería. Y ya llega un momento que le escribe con 3 años, no, quiero colorear. Es como decir, ¿te enteras? Pues, el boli se va. El problema ahí, lo peor fue que el problema ahí no era, un niño con 3 años que me protesta, que me escribe, que me está diciendo que no quiere colorear. El problema es que el niño no ha hecho la ficha, que no ha coloreado. Ahí tenemos que ver un poquito más allá de lo que me están planteando en ese momento. ¿Qué quiere ser de mayor? Cirujano. Cirujano, pero tú sabes, sí, además te lo pinto perfectamente. Te pinto el médico, la lámpara, vestido de verde, cómo se hace una operación, porque además le encanta ver documentales de operaciones y tal, ¿no? Tienen unos intereses. Esto, fijaros, genial. Señor, ¿puedo hacer mis actividades por detrás de la ficha? Una vez que ya ha terminado la ficha, con 4 años, fijaros lo que hace el niño. Está haciendo multiplicaciones. 6 por 6, que lo tengo que ver en grande. Las puntuaciones, porque deja huella, 4 más 16, 6 menos 6 menos 6, 6 menos 8, 6... Eso ni por asomo lo va a hacer él en su currículum de 4 años. Pero fijaros lo que es capaz de hacer el niño. Por delante seguramente sería colorea y por detrás pues él plantea todas sus actividades. Cosas como esta. Puntos. Un videojuego, creación de un videojuego en un papel. Letras chinas, insectos, aves, lo que queráis. Tengo un campo, con esas edades tenemos unos campos para trabajar. Combinación de colores, niños en infantil. Este niño tenía, creo que eran 4 añitos también. Bueno, pues ya no es solo que yo pinte, que coja el pesquero, no, a lo mejor no se coge bien el lápiz, pero estoy haciendo con mis acuarelas, con mis témperas, una composición, una combinación. Fijaros el césped, que tiene sus detallitos así, sus filitos. Dice la señora, el que haya escrito la tabla del 2, que dibuje lo que quiera.
¿vale? Estamos hablando de un niño de 6, 7 añitos. Él dibuja lo que quiera, que es hasta la del 9. Con lo cual, si tiene 6 o 7 añitos y estamos hablando de que ya sabe las tablas hasta el 9, claro, ¿qué ocurre? Que él las escribe todas, pero así es como realmente está chulo. Porque encima me ha sobrado tiempo y me he puesto a pintar ahí una historia de una casa, el que se va a caer de la casa, el otro, venga, vente, tal, el amigo. O sea, todas estas cosas, a los niños no les puede sobrar tiempo en el aula. No les puede sobrar tiempo, no los podemos tener aparcados y frenados, porque ese tiempo se nos va. Y ese tiempo estamos dejándole de enseñar cosas interesantes, están dejando de aprender. Entonces tenemos que tener recursos más elaborados, menos elaborados. Actualmente con Internet, con las nuevas metodologías, con las tecnologías, tenemos recursos por donde queramos mirar. Entonces no podemos quedarnos en no, porque si me salgo del programa o si le pongo tal, ahí me quedo. Tema favorito, el fondo del mar, chan chan. Y un niño con 5 años te dibuja tiburones así, te dibuja el pez martillo dando la vuelta. Tiburones, ballenas, caballito de mar, pez raya, incluso el submarinista y el cangrejo, ya aquí, ya era toda la cadena. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, con cosas como esta, nosotros en el centro, pues ¿qué intentamos hacer? Intentamos hacer pequeños proyectitos. Nosotros somos un centro que nos dedicamos, ya os digo, a actividades extraescolares, ¿no? Y los niños vienen una vez a la semana. Pero eso nos permite... para empezar, tener mucha libertad a la hora de trabajar y hacerlo como creemos que lo tenemos que hacer. Y después llevar a cabo proyectos que lo tenéis en la mesa de fuera, lo podéis llevar, porque lo hemos traído para eso, para que lo llevéis y los veáis, cómo trabajamos. Al final, crear productos como estos. Teníamos tal producción y los niños estaban tan entusiasmados que decidimos crear el National Geo Cádiz. Entonces vamos haciéndolo por temática, porque tenemos niños así, que les encantan los temas. Entonces, pues vamos a profundizar en el tema. Vamos a ver cuánto miden, dónde están, de Cousteau sabemos los tipos de submarinos, que lo tenemos aquí. Hay otro, La increíble vida de Jacques Cousteau. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto, aquí aprendimos de tortuga, ni os cuento lo que aprendimos de tortuga. Las tortugas marinas, su ciclo vital, hay quien hizo poesía, hay quien hizo problemas, sus cómics, sus tipos de tortuga, aquí tenéis a los autores, ¿vale? Pero estos son cosas, claro, otra cosa importante, el resultado. Verán, que yo no os digo que lo hagáis de 1000 colores y de tal y cual, pero algo, que lo vean. Los niños lo que no pueden hacer tampoco es ver que trabajan, que se entusiasman y que eso se queda o en un cajón o, ¡oh, qué bien, ya terminado el trimestre, lo tiro todo! Y encima ve cómo lo partimos y cómo lo... Esto para ellos es fundamental, el que ellos vean, que se enteren quién es Cousteau, cómo son los submarinos, qué tipo de submarinos, cómo puedo dibujar tiburones, cómo puedo... Vamos a traer, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo, pero esta tarde, para mañana lo tendréis ahí, que es el número 3, vamos por el número 3 nada más, porque esto es mucho trabajo después, porque tenemos una compañera fantástica, Carmen, que los maqueta y los pone en condiciones, pero de todo eso aprenden los niños. El tercero es de animales prehistóricos, que son temas que sabemos que les entusiasman, ¿no? Entonces, son pequeños proyectitos, pequeñas cositas que nosotros vamos haciendo en nuestro espacio, pero que se puede transmitir a otro centro perfectamente. Bueno, en educación infantil se puede trabajar el concepto de creatividad, pero sobre todo, no es que ahora digamos que es importante evaluar en infantil, sino que de siempre hemos tenido, os planteo, esta clasificación de Luz Pérez, de Pilar Domínguez y de Olga, que son características, son unas pautas, esto lo podéis encontrar en cualquier material, en internet, como unos indicadores básicos de los niños de altas capacidades de que tienen 2 añitos, ¿vale? Pues vais a ver características conductuales, de estímulo, afectiva, relación social, creativa. Esto podéis ir buscándolo en cualquier sitio. ¿Tenemos cuestionarios, tenemos escala, tenemos screening para esa etapa de infantil? Sí, los tenemos. Tenemos algunos cuestionarios, ahí os planteo uno que nosotros tenemos publicado, Desarrollo Psicoevolutivo, que ese cuestionario, de ahí no sale ninguna puntuación, lo que nos ayuda, sobre todo a los profesionales, para ver la precocidad que ha tenido el niño en ese desarrollo. Entonces se ven una serie de cuestiones muy básicas que nos abren los ojos muchísimo, ¿no? A la hora después de completar esa valoración que se haga. Cuestionario para la detección, de 3 a 8 años, el test de screening, unos pueden ser indicadores. Cuestionarios son indicadores, que a partir de ahí vamos evaluando, como los cuestionarios que se os dan a los papás y a los coles para evaluar, para empezar ese proceso que explicaba Manolo esta mañana. Test de screening, bueno, pues están ahí, las escalas Gates están ahí. Evaluación cognitiva, es que evaluar la capacidad cognitiva de un niño con esa edad, eso es un crimen. Bueno, pues a partir de los 6 años sí, ya no es un crimen y antes, ¿que puede cambiar? Sí, lo sabemos todos, pero lo que yo evalúe con 6 años también me puede cambiar a los 14. Entonces,
llámalo X, volvemos a la X siempre. Pruebas cognitivas. Las matrices de Raven desde los 4 años, McCarthy desde 2 años y medio, los WISI desde los 2 años y medio, el VAS desde los 2 y medio, el RIAS desde los 3 añitos, el Kaufman desde los 4, los IGF. Tenemos muchas pruebas para evaluar las habilidades, las actitudes de los niños. Pruebas de actitudes también, los BADI, tenemos en infantil la EI, después igual que hablamos de los EFAI o de los BADI superiores, los tenemos también para la etapa de infantil. ¿Por qué no vamos a evaluar? Yo sí que, verá, cuando nosotros hacemos las valoraciones y los informes de los niños pequeñitos, tenemos que tener en cuenta ese matiz de la precocidad, ¿vale? Pero bueno, si yo tengo un niño que con 3 años o con 4 tengo unas puntuaciones que se me suben muy por encima de la media, ¿lo puedo llamar superdotado? ¿No lo puedo llamar? Mamá, mira, es la primera, que un niño con 3 años, decirle, es un talento simple matemático. Tú dices, sí, pobre, no ha aprendido todavía, a lo mejor sabe sumar, restar, pero no me hace ecuaciones ni nada. Es un talento complejo académico, con 4 años. Me cuesta, pero llámalo X. Lo que tengo claro es que tengo una capacidad en un área, en 7 o en 3, muy por encima de lo que le corresponde. Algo tengo que hacer con ese niño. No lo puedo dejar a ver si se le pasa o a ver si se vuelve normal. Yo digo, normales son, los niños no son... porque muchas veces, esto para los papás, vais con un poco el complejo de, ay, por Dios, hubiera preferido que mi hijo hubiera sido normal. El niño es normal o la niña es normal. Lo que pasa es que tiene unas características, igual que el que tiene gafas, igual que el que tiene tal, tiene unas características diferentes. Pues todas esas características, cuanto antes las conozcamos, antes podemos empezar a intervenir. ¿Cuántos de vuestros hijos están ya con 14, con 15, con 16 y lo estáis viendo desde chiquitito? Yo sabía que algo tenía, yo sabía que tal. El miedo, muchas veces los papás, es que voy a ir al colegio, voy a decir que me lo evalúen, eso es diario. Van a decir que, claro, como yo soy la madre, pues que mi niño es muy listo, o como yo soy el padre, que mi niño es muy listo. Ese miedo también nos lo tenemos que quitar, porque yo creo que después los padres de altas capacidades son los más prudentes del mundo. Por el miedo a que vayan a decir que son muy listos, que hay que ver que se creen que sus hijos son muy listos, limitamos muchas veces, o incluso las valoraciones privadas. ¿Por qué se hace muchas veces? Pues antes de ir al cole y montar y decir y qué tal, voy ya con algo que me diga, sí, efectivamente tengo la certeza de que el niño es de alta capacidad. Por favor, profundizar, nivel de competencia curricular, todas esas son cuestiones que le corresponden al colegio, lógicamente, y a partir de ahí hay que seguir insistiendo, ¿no? Y bien, el nivel de competencia curricular, vamos a olvidarnos de todo lo cognitivo. El que hacía antes la ficha por detrás del colorear, con las tablas, con tal, y sabe leer, y sabe escribir, ¿lo tiene superado o no lo tiene superado? ¿Qué ocurre con la creatividad? Hemos visto que realmente para evaluar el tema en el que estamos, las altas capacidades, tenemos prueba para todo en infantil. ¿Qué pasa con la creatividad? Que la creatividad no tenemos. Claro, nosotros cuando evaluamos nos encontramos con ese sesgo. Bueno, y la creatividad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacíamos hasta ahora? Le pasamos pruebas, las que hay, el TCI, el CREA, TCI CREA, sobre todo si son infantil, un PIC no se nos ocurre lógicamente, porque después también hay que ser coherente con las pruebas. ¿Qué ocurre? Que nosotros si le pasamos un TCI o un CREA, después se pone que el baremo con el que se ha comparado es el que le corresponde a un niño de 6 años de edad o de un curso de primero de primaria, y aún así nos da alto, pues ya eso nos está dando también muchas pistas. Todo esto nos lleva a investigar, bueno, ¿qué hacemos? Llevamos esto que yo presento aquí así como que muy fácil, llevamos muchos años pasándole pruebas y pruebas a los niños, pero decidimos darle ese matiz científico, ese matiz de investigación y decir realmente estamos haciendo algo que puede ser útil, ¿no?, para la evaluación. Y nos lleva a crear la prueba de creatividad gráfica infantil, que está realizada por Carmen Carmona, que la tenéis allí al fondo sentadita. Levanta la mano, Carmen, por si te quieren preguntar algo luego. Ya la he levantado y la he bajado. Ya que Carmen y yo, bueno, y sobre todo con el equipo, ¿no?, del Centro Cádiz, que, pues bueno, es un equipo implicadísimo en todo, no en hacer una prueba de creatividad, sino en el trabajo que tenemos día a día. Verá, para hacer esto hemos tenido que hacer otra cosa antes, y es crear una editorial, porque estamos convencidos de que tenemos muchísimos materiales que podemos ir sacando y son recursos, instrumentos que se pueden ir utilizando, y sobre todo para que se aproveche, que el de alta capacidad y el que no tenga alta capacidad, para todos, volvemos a lo de siempre. Vamos a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el niño diga, no me gusta. Esto es muy difícil, pero el que pueda, que tire hasta donde llegue.
¿En qué consiste? Bueno, ahí tenéis un poco la ficha, que fuera tenéis también unos folletitos donde la ficha arregla igual, tenéis lo mismo. Hemos evaluado, la prueba está hecha para alumnos de 4 y 5 añitos, segundo y tercero de educación infantil y primero y segundo de primaria. La duración es de 30 minutos aproximadamente, tampoco tenemos que ser estrictos por lo que decíamos antes. Si un niño está en plena creación y desarrollo, no le voy a decir que te quedan 2 minutos, venga rápido. No, tú lo dejas que termine tranquilamente. La finalidad, detectar y medir la potencialidad creativa en niños. Y los baremos están en percentiles, ¿vale? Esta sería la prueba. La prueba es súper sencilla. La prueba es esta página que veis aquí, esto es que es un paquete entero, ¿no? Aquí delante se ponen los datos del niño y aquí detrás está la prueba. ¿Cómo hemos construido esta prueba? Esta prueba no es vamos a hacer esto y ya está. La prueba piloto, pasamos varios modelos, de esa línea que veis ahí, hemos practicado mucho, hemos hecho varios modelos antes para llegar a una conclusión final y quedarnos con un modelo específico. Entonces, la prueba piloto se pasa en 2 colegios, ¿no? Con una muestra total de 284 alumnos. En segundo de infantil, en tercero de infantil, bueno, ahí tenéis datos numéricos, que todos esos datos lo podéis ver también en el manual, ¿vale? Pero estos son los 3 modelos de los que partimos, los 3 modelos que se utilizan en la prueba piloto. ¿Qué hicimos de estos 3 modelos? Pues después nos fuimos quedando con los que veíamos que daban sobre todo más juego, más flexibilidad, que los niños daban pie a tener una creatividad más elevada, ¿no? A tener una fluidez más elevada. Entonces, con estos modelos, pues nos fuimos encontrando cosas como estas, ¿no? Fijaros, qué curioso, porque es que no hay ni una que tenga desperdicio. Fijaros esta, por favor. A algunos la prueba es muy fácil, se le plantea que es una línea que tienen que intentar completarla como ellos quieran, ¿no? De la mejor manera. Tú le puedes decir, es un muro, imagínate que qué hay detrás del muro, ¿no? Eso les encanta también a los niños. Nosotros, aparte de toda la muestra que hemos utilizado en la prueba, tenemos muchísimos materiales recogidos, ¿no? Que después nos ayuda mucho a seguir todavía perfeccionando un poquito, ¿no? Cosas como estas, como estas. A simple vista muchas veces se ve el que tiene más creatividad, el que tiene menos, el que profundiza más, el que profundiza menos, el que colorea no colorea, pero aquí están interactuando los 4 elementos, si os dais cuenta. Un submarino, el fondo del mar, el tiburón, aquí hay una historia. Estos son ejemplos de todos, ¿no? Y entonces, de todos esos ejemplos, todos esos materiales que estuvimos trabajando, pues obtuvimos este modelo definitivo de la prueba. Nos quedamos con él. Este modelo definitivo ahora se le vuelve a pasar a otro montón de alumnos. En total, 864 alumnos. Tenemos muchos más alumnos pasados, pero nos quedamos con la prueba porque esta prueba está distribuida en colegios. Entonces, dentro de los colegios lo hemos pasado a todo tipo de colegios. Centros públicos, centros privados, centros concertados, centros urbanos de Sevilla, centros que están en los pueblos. También hemos intentado coger una muestra lo más representativa posible, ¿no? Como veis, un número muy elevado de sujetos. ¿Cuáles son las variables? Pues después de hacer también, profundizar, investigar, estudiar en todas las variables que suelen medir las pruebas de creatividad y que entendemos que son, que Lola nos ha apuntado antes muchas de ellas, nos quedamos con estas 5. La originalidad, que es la singularidad en la realización de cada dibujo novedoso, sorprendente y poco usual a partir del estímulo que el niño recibe. La interacción, cuando relaciona varios dibujos. La elaboración, el grado de acabado, definición y desarrollo y detalle de los dibujos. Atención a las instrucciones, porque tú lo puedes explicar y está el que hace lo que le da la gana. Ha hecho aquello, con lo cual tu instrucción no la ha entendido en absoluto o no la ha querido entender. Y los títulos y explicación del dibujo. ¿Qué ocurre? Cuando estamos hablando de niños de infantil, lógicamente a lo mejor hay algunos que no te lo van a escribir. Los hay que te lo escriben, ya te están dando datos también. Los hay que no te lo escriben, pero tú se lo preguntas. ¿Esto qué es? Tal, tal y tal. O esto y tú lo vas apuntando al lápiz. Que eso no supone que lo tenga que escribir necesariamente. Sí que te den un título o que te lo expliquen. Porque está el que te dice, no lo sé, un dibujo, eso no es un título. Pero los hay. O sea, en estos campos cuando evaluamos nos encontramos absolutamente de todo, ¿no? La fiabilidad de la prueba, la precisión con la que la prueba mide el constructo de creatividad, siendo la valoración final del test independiente del evaluador. Todos esos aspectos que tienen que tener una prueba de evaluación los hemos tenido en cuenta y los hemos aplicado. Entonces, tenía que haber un nivel de acuerdo en los interevaluadores, las distintas personas que pasaban la prueba. Incluso cuando una persona, yo he corregido la prueba y ahora la va a corregir otra persona sin tener mis datos. Ver si las puntuaciones que le pone son las mismas que les pongo yo. Todos esos son aspectos que nos dan pues todo lo que es la fiabilidad de la prueba. Aquí en el manual, de todas formas,
Tenéis toda la correlación de Pearson, los capas, todo lo que tiene que ver con la estadística, ¿vale? Lo tenéis ahí todo justificado por el tema del tiempo. La validez, que la muestra sea amplia, representativa, valoración de jueces expertos, que también hemos tenido profesores de la Universidad de Sevilla que nos han valorado lo que es la prueba y nos han dado su opinión, y si hemos tenido que modificar algo también lo hemos hecho y lo hemos tenido en cuenta. Y después hay una parte también importante, que hemos hecho una correlación con los resultados en una muestra de 25 alumnos con los que trabajamos nosotros de alta capacidad, con otro tipo de prueba. Aparte, eso lo hemos tenido que hacer con 6 añitos, porque claro, antes no teníamos ninguna prueba con la que comparar. Entonces el TCI, que es una prueba que se utiliza mucho, es atractiva, es visual, es de colores, la hemos pasado a los mismos alumnos que se le ha pasado el PCGI. Entonces hemos encontrado también una correlación muy exacta entre unos y otros, con lo cual, verá, también nos da satisfacción porque entendemos que es una prueba que está bien hecha. Las normas de corrección, bueno, la originalidad de 0 a 3 cada estímulo, pues ahí vais teniendo un poco, ¿no? 0, las respuestas dadas por más del 5% de los sujetos, fijaros que estamos hablando de unos porcentajes ajustados, 1 punto entre el 2 y el 5%, 2 puntos entre el 1 y el 2% y 3 puntos respuestas originales que a nadie se le ha ocurrido. Aquí en el manual vais a ver que cada uno de los estímulos lo tenéis aquí planteado y todas las opciones, cuáles serían las puntuaciones. Está después muy clarito a la hora de corregir. ¿Qué me ha hecho el niño? Tal, está aquí, está aquí, está aquí, no está, o si está, o veo, voy diferenciando. Por ejemplo, hay una, en esta en concreto, te puede poner 0, perdonadme, en esta no, hay una que te pone en esta de aquí. ¿Qué es lo fácil? Animal. Pero después vais a encontrar en un punto o en 2 puntos algunos animales en concreto. Un galgo, una ballena. Cuando ya te especifica el animal, si le das el punto. Cuando se pone 0 puntos en animales, porque no te ha especificado, te ha dicho un animal. Y no te sabe decir exactamente ni qué animal es ni nada, ¿vale? Entonces aquí vais viendo, pues estos son ejemplos de cada uno de los ítems, ¿vale? Por separado. Un ítem y el otro ítem. Otra cosa que se evalúa, la interacción. La interacción, 0 puntos cuando pongo los 4 elementos totalmente independientes. 1 punto cuando ya empieza a ver que pertenezcan al mismo tema o que tengan algún vínculo entre los dibujos que yo he hecho en los diferentes estímulos. Dibujo para el que se emplean 2 o más estímulos o 3 o más dibujos que se realizan dentro de la misma temática. ¿Cuándo se le da 2 puntos? Cuando la escena es más completa. Todo eso en el manual viene muy bien explicado y con muchos ejemplos y además en colores para que se vean bien. Se pueden añadir elementos, rellenar la hoja, completarla. O dibujo en el que se utilizan todos los estímulos para recrear un único dibujo. Por ejemplo, el castillo. Aquí hay un castillo y se han utilizado los 4 estímulos que se le ha dado al niño. La elaboración, lo mismo. 0 puntos, los dibujos sin completar, 1 o 2 estímulos sin rellenar, solamente se cierran, nos limitamos a cerrarlo y ya está. 1 punto cuando se realiza el dibujo de algún elemento, completándolo, coloreándolo, cuando 1 o 2, fijaros aquí, que aquí ya están desarrollados los dibujos con un nivel de elaboración bastante elevado. Cada vez se va afinando más en los detalles, características que sabemos que estos niños suelen cumplir. Y aquí dibujos muy desarrollados en todos los estímulos, sea el que sea. La atención a las instrucciones, que se puntúa entre 0 y 2 puntos. Dibujos que no tienen en cuenta las instrucciones, que les da exactamente igual. Ellos van a pintar lo suyo por un lado, por otro, les da igual lo que tú les digas. O dibujos que se limitan a colorear los huecos. Pero es que ni siquiera te saben decir lo que es, ¿y qué? ¿Esto qué? ¿Cómo se llama? Un dibujo. No seguimos insistiendo porque vamos a forzar algo que no. 1 punto cuando se repite la línea estímulo de la prueba en el espacio inferior. Fijaros que han hecho lo mismo abajo y ellos le han dado otro significado. O dibujos que se realizan en el interior de los estímulos. No utilizan el estímulo en sí, pero utilizan lo que es ese espacio para hacer un dibujo en concreto. Y 2 puntos, pues ejemplo de dibujo de sujetos que han entendido perfectamente las instrucciones de la prueba. Entonces vamos valorando cada una de las cosas. Otro y ya estoy terminando. Los títulos y explicaciones de los dibujos, pues se evalúa de 0 a 2. 0, no añade una palabra o nombre, no sé, ¿esto qué es? No sé. 1 punto, palabra que denomina el elemento u objeto que ha dibujado, digamos como muy descriptivo, no puramente descriptivo. 2 puntos, palabras o frases originales que describen lo que representa. Por ejemplo, alienígena venido del planeta más lejano de la Tierra del universo, perro emperador de Pensilvania, Billy el cohete viviente con rumbo a Rusia y Roberto la persona plana y cuadrada. Esos son estos de aquí. Eso es un título original, es un título. Y 3 puntos cuando hace un título de todos los elementos. Le ha dado un título a lo que es la obra en general, no ha ido especificando por estímulo, sino que lo ha dado. Entonces, bueno, pues aquí
muchos ejemplos, que los podéis ver todos, yo creo que prácticamente todos están puestos en el libro, en el manual también, para que os hagáis una idea clara, ¿vale? De temáticas, de tal. Esto tiene una hojita de corrección, que es muy fácil. La hoja de corrección, como la veis ahí, vamos poniendo cada una de las variables que vamos a evaluar. Las hojitas vienen aquí también. Entonces, tenéis la hojita, cada uno de los estímulos, que vamos a evaluar: la originalidad, total de puntos, la interacción, como hemos visto antes, la instrucción muy sencillita, puntuación directa, elaboración, atención a las instrucciones, títulos y explicaciones de cada uno o del total, cuáles son los puntos que le corresponden. Puntuación total, la suma de todo, directa, y la puntuación directa, después, ¿qué hacemos? Pues tenemos los baremos también, lógicamente, elaborados con toda esa muestra que hemos hecho. Entonces, tenemos baremos que van por curso: segundo de educación infantil, tercero de educación infantil, primero de primaria y segundo de primaria. Esas puntuaciones directas, pues lo que hacemos es pasarlas a percentiles. Entonces, la misma hojita de respuesta, por detrás tenéis la tabla y en base a las puntuaciones directas, pues vamos teniendo los percentiles. Y esos percentiles, ¿cómo los categorizamos o cómo los interpretamos? Alto, medio, bajo. De momento tampoco nos vamos a meter de 0 a 25, de 25 a tal, líneas generales. De 75 a 99, alto, medio de 26 a 74, siempre en base a la muestra que tenemos nosotros, y bajo entre 1 y 25. Muchas veces decimos, porque nos lo encontramos en muchas pruebas cognitivas, tiene un percentil 28 pero pone que es medio. ¿Esto cómo puede ser si esto es muy bajo? Ten en cuenta que siempre es de la muestra que se está evaluando en ese momento. No digamos que es muy bajo, porque en este caso un 26, un 27 no es bajo, está en la media que le corresponde por edad. Esto sería el resumen muy rápido de lo que es la prueba, pero de todas formas, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí toda la jornada, ¿vale? Y sobre todo lo que os queremos transmitir, creo que en esta frase larga lo transmite: las bases de un aprendizaje se sustentan siempre en todos aquellos que, amando la educación y preocupados por optimizarla, desde su conocimiento de la realidad, han estudiado, han investigado, han escrito sus conclusiones, abriendo caminos durante muchos años a fin de poder optimizar el aprendizaje de cada alumno en cada momento. Yo os animo que lo que hagáis, como decía Manolo esta mañana, lo que habéis hecho bien, mandárselo. Todas las prácticas, las buenas prácticas, las cosas que se vayan dando buenos resultados, comunicarla, ofrecerla. Nosotros lo que hemos hecho con la prueba es, la podíamos haber dejado allí, qué bien, una prueba interna y ya está, y qué bien, lo hemos hecho. Creo que son cositas que poquito a poco pueden ir aportando entre todos a tener, sobre todo a tener un perfil educativo, ofrecerle a nuestros alumnos pues una mayor calidad educativa. A vuestra disposición para lo que necesitéis, estamos fuera o dentro o donde queráis. Muchas gracias.